Habemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nada más todavía falta. No, el 50%, esperemos un poco. Bueno, ya empezamos la clase y ya nos hemos pasado ya de 13 minutos de tolerancia, es demasiado. Los demás ya lo consideraremos faltos a los otros de la relación que estoy viendo acá en la pantalla, la relación de ustedes, los demás estarán faltos. Ya le enviaré al doctor Burgos la relación. Bueno,
entonces empezamos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo relacionado a los tumores periféricos, ¿ya? Es un capítulo un poco árido, básicamente porque tiene mucha relación con la parte dermatológica, la parte de la visión. Para esto se requiere a veces un ojo muy entrenado para el diagnóstico, pero lo que sí tienen que tener en cuenta que el gol estándar de diagnóstico de tumores es siempre anatomopatológico. Los demás se aproximan al diagnóstico, pero necesariamente hay que confirmar con una biopsia, sea de la pieza operatoria o de una biopsia para de diagnóstico. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a compartir. En cualquier momento pueden preguntarme, no hay ningún problema, algo que no entiendan, algo que quiera aclararse, por favor. Como yo no os puedo ver porque tengo toda la pantalla completa, entonces pueden interrumpir sin mayor problema, no hay inconveniente. ¿Estamos? Hemos puesto como delegada a su compañera, pues dice que no tienen delegado, entonces lo hemos puesto como delegada a Vivian Díaz, ¿ya? Cualquier cosa a través de ella también me pueden comunicar, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos? Bueno, entonces, es el logo de servicio. Un punto importante que a mí me parece necesario es siempre enmarcarnos dentro de un ámbito filosófico, un marco de vida. Cada uno de nosotros debemos tener un marco de vida en el cual desenvolvernos. Esto es muy importante y más aún como médico. Como médicos que van a ser ustedes, tienen que tener un alto sentido de lo que es ético y, y una alta formación técnica o tecnológica, como quieran. Sin estos dos pilares, su comportamiento no va a ser adecuado. Y sobre todo, pues ser honesto, ¿no? Ser honesto hasta dónde uno puede llegar y si uno no puede más, pues o no es de su competencia, pues enviarlo a aquel colega que sí puede solucionar el problema. No, no es bueno ser todista porque como dice el dicho, quien mucho abarca poco aprieta. Y ahora la tendencia es a focalizar, especialmente en las instituciones grandes, en los institutos. La idea es focalizar. ¿Para qué? Para ser, digamos, especialistas en eso, ser maestros en lo que se está haciendo para que los resultados sean lo más perfectos posibles. Sabemos que la perfección no existe y menos en medicina. Tampoco, tampoco es cierto que acá alguien pueda tener la última palabra, pero por lo menos uno tiene que tener la tendencia a eso. Entonces, dentro de la filosofía de cirugía plástica, por lo menos en lo que respecta a nuestro servicio del Hospital de Berliati, siempre nos enmarcamos en que primero no debemos hacer daño. También es el logo y el lema del Colegio Médico del Perú. Ustedes saben que el Colegio Médico del Perú es una entidad ética y deontológica, básicamente. No es una institución que tiene que ver porque el médico le paguen bien, etcétera, etcétera, sino no es una entidad gremial, es una entidad creada por ley mediante la cual la nación, el Estado, le encarga vigilar que la actividad médica se haga dentro de lo que debe ser. Por lo tanto, el médico tiene que tener una alta formación ética y moral, incluso más, pues desde mi punto de vista, más que un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo que hace es escuchar, enterarse de los problemas de su feligresía
y el médico, aparte de escuchar al paciente, enterarse de todos los problemas que pueda haber y pueda tener, tiene que examinar. Y este examen clínico tiene que hacerse con el mayor respeto, informando al paciente en qué consiste ese examen, qué se debe hacer, y de preferencia siempre en presencia de un familiar del paciente. Y mejor aún si también está el asistente del médico. Puede ser otro colega, puede ser un personal de enfermería, etcétera. Pero es preferible, por lo menos en estos días, en estos momentos donde hay mucha suspicacia, para evitar ser, digamos, tener reclamos por tocamientos indebidos, etcétera, más aún si el paciente puede ser de cualquier sexo, ¿no? Pero puede darse, incluso niños, igual. Nunca examinar solos, de preferencia, ¿ya? Siempre también ustedes tienen que tener en cuenta que como médicos que somos, o que van a ser ustedes, tienen que tener también la vocación de servicio. La medicina no es una profesión para hacer dinero. Si alguien quiere hacer dinero a través de la medicina, de su práctica, tanto médica como quirúrgica, está fuera de lugar. Todavía están a tiempo. Busquen una carrera como finanzas, por ejemplo, economía, para buscar dinero. ¿Entienden? Y tratar al paciente como si fuera un familiar, un padre, una madre, un hijo, una hermana. Y no podemos, y mejor aún si uno trata a la persona como a uno le gustaría que lo trate. De esa forma a ustedes les va a ir bien. ¿Entienden? Y dentro de cirugía plástica también en nuestro esquema de tratamiento siempre procuramos ir de buscar soluciones más simples a las más complejas, con la idea de dejar la menor secuela posible. Hay que entender que siempre uno va a estar evaluando, va a estar, digamos, viendo riesgo-beneficio, cuál pesa más, y todo con el consentimiento informado al paciente, ¿ya? Y también, bueno, si tener en cuenta que la belleza se halla en las cosas más simples de la naturaleza, y también tener en cuenta que nosotros no estamos solos en este mundo, convivimos con otros seres, hay que respetarlos y procurar que nuestro mundo pueda durar un poco más para nuestros descendientes y para los que creen en la reencarnación cuando vengan la próxima vez, cuando retornen. Bueno, en relación a los tumores periféricos, vamos a encontrar que tenemos tanto tumores benignos como malignos y algunos premalignos, como la úlcera de Majorín, que se presenta generalmente en aquellas áreas cicatrizales antiguas o crónicas que están sometidas a veces a tensión, a, a retracción, se ulceran con frecuencia, entonces esas lesiones tienden a malignizarse a un carcinoma, un carcinoma epidermoide. Igualmente hay tumores, por ejemplo, el nevo de Jadasson, que ocurre en la piel cabelluda, pues con el tiempo puede malignizarse y terminar con un carcinoma vasocelular, como vamos a ver después. En cuanto a tumores benignos, tumores cutáneos benignos, también hay numerosas lesiones que uno tiene que considerar. Dentro de estos, dentro de los tumores epidérmicos que se ubican en la epidermis, las más frecuentes son las verrugas seborreicas. Estas verrugas seborreicas se caracterizan porque son lesiones que se caracterizan por tener verrucosidades e hiperkeratosis. Como ustedes ven, tienen diferentes dimensiones, ¿ya? Y de ese color parduzco y en algunas zonas medias anaranjadas, y tienen diferentes formas, pero lo saltante es la superficie. La superficie es verrucosa,
si bien los bordes son nítidos, pero son medios irregulares también. Y si ve uno la simetría, también ve que no todas las lesiones son simétricas. Hay bastante asimetría. Por lo tanto, es bueno, siempre es bueno hacer una biopsia. ¿Ya? No hay infiltración subyacente, claro, ustedes tienen que aplicar todos sus conocimientos semiológicos del examen clínico. Generalmente lo que usamos es la inspección y la palpación, pero también en algunos casos podría ser necesario también hacer la percusión y hacer la auscultación, especialmente con los tumores vasculares, y la palpación con los tumores quísticos, la percusión, mejor dicho, para ver si el contenido, si tiene contenido líquido o tiene un contenido macizo. Claro, siempre y cuando pues la tumoración sea un poco más grande, ¿no? La verruga seborreica, como ustedes ven acá, el borde es nítido, en este caso, como ustedes viendo, pero la superficie es verrucosa y tiene bastante formación de queratina. Lo que hay es queratosis. Igualmente el nervio epidérmico verrucoso, como ustedes notan, también tiene verrugas y queratosis, pero en este caso sigue las líneas de los dermatomas, ¿no? Tienen unas bandas lineales, siguen las líneas de Glasgow. Igualmente podemos encontrar también estas lesiones que ustedes notan, medias rojizas, en algunas zonas con gangrena y zonas de pústula. Es el nuevo inflamatorio epidérmico verrucoso. ¿Ya? Y se ubica, como ustedes están viendo, cerca de los orificios, en este caso de la zona del ano. Eh, es una lesión macular, básicamente, ¿no? Tiene, como le decía, pústulas, como vamos a ver acá en esta vista más ampliada. Miren el eritema, ¿ya? Miren la zona de costa con gangrenosa y la zona de compústulas. Entonces, este sería el nevo epidémico verrucoso inflamatorio. No tiene tampoco una causa específica. El nevo de Becker o nevo epidémico pigmentado y piloso también son máculas pigmentadas, como ustedes notan. No tiene una definición exacta, pero se puede situar en el tórax, en este caso en la zona lumbar baja, en la espalda, etc. Es un nevo epitelial, ¿no? Y a veces también puede tratarse o diferenciarlo de la hipermelanosis secundaria. Eh, También podemos encontrar estas tumoraciones nodulares, como ustedes ven en este caso. Se trata de el acantoma de células claras. Son tumores pequeños eh, y en algunos casos la superficie, como ustedes notan, es brillante. ¿Por qué? Porque es húmeda. Y como repito, el diagnóstico definitivo es histopatológico. El queratoma acantoma también es una lesión nodular, ¿no? Que aparece generalmente en las zonas que están expuestas al sol y tiene como causa la radiación solar, la radiación ultravioleta, etcétera, ¿no? Y como ustedes notan, tiene en la parte central un área de una costra, una zona queratósica. Esta área, esta área queratósica puede desprenderse y dejar una úlcera, pero generalmente estas en muchos casos desaparecen solas. Algunos lo consideran como una lesión premaligna. Es el mismo acantoma, pero en este caso ya toma el nombre de fisurado, ¿no? Pero esto se debe más que todo también a factores mecánicos agregados. Es el mismo acantoma o la misma tumulación, pero por efecto de la presión que hace la,
digamos, los brazos de las gafas, entonces se va a producir esta fisura, como ustedes notan acá, ¿no? Por efecto mecánico. También podemos encontrar quistes epidermoides en estos casos. Ya son también tumoraciones, como ustedes notan, nodulares. En su contenido es básicamente sebáceo. Son tumores pilares, ¿no? Esta quiste epidermoide tiene un contenido, como les digo, sebáceo y a veces tiene mal olor. En algunos casos ya se puede infectar. Y en ese caso, pues hay que primero tratar la infección y después ya eso, tratar la parte tumoral. Pero tiene todas las características, como ustedes notan, de benignidad, a pesar que tiene hipervascularidad. Pero esto no es tanto por la hipervascularidad, sino porque los tejidos están distendidos por el contenido quístico de esta tumoración. Igualmente, el quiste tricolémico es similar al anterior, pero en este caso se ubica en la piel cabelluda. Es una lesión nodular, ¿no? Y del tamaño de un guisante y puede a veces llegar hasta el tamaño de un huevo. También estas glándulas sebáceas pueden acumularse así en un conjunto con pequeñas pápulas dérmicas y como ustedes ven tienen como un aspecto miliar, por eso dicen granos miliares. Eh, Pueden presentarse a cualquier edad, pero generalmente se presentan en niños, pequeños, incluso cuando nacen pueden nacer con estas lesiones. Y puede presentarse tanto en el adulto como en un adolescente. Básicamente se cree que es producido porque se obstruyen la desembocadura de las glándulas sebáceas. Entonces, de esa forma se manifiestan y generalmente ocurre en zonas de piel laxa. Eh, los tricoepiteliomas son también, como ustedes notan, pápulas dérmicas. No tienen una causa específica, pueden tener más o menos un diámetro de 2 hasta 5 milímetros. Y como ustedes notan, tienen un aspecto de color rosa o medio blanco, áreas blanquecinas. Y pueden tener telangiectasias también en su vecindad, como ustedes notan. Pueden ser múltiples y generalmente tienen una connotación hereditaria. Pueden aparecer a cualquier edad, en la infancia o la adolescencia. En los mayores podemos encontrar estos adenomas sebáceos seniles. Como su nombre lo dice, son tumoraciones quísticas producidos por acúmulo de sebo. Pero tiene una característica específica que en la zona central tiene una pequeña depresión y se presenta porque hay una hiperplasia en este caso de los adenomas seniles de las personas mayores y tiene mucha vinculación con los efectos de la radiación ultravioleta. Acá vamos a ver esta lesión medio específica, miren, esta zona deprimida central medio umbilicada. ¿Ya? Y el contenido, típicamente de contenido blanquecino, medio amarillento. O sea que tiene ahí sebo. Este es el nevo sebáceo de Jadasson, que también es frecuente, especialmente en los niños, y tiene este aspecto medio naranjado, una lesión nodular. No tiene una causa específica, pero sí tiene el inconveniente de que conforme pasa el tiempo, esta lesión puede crecer y degenerar en un carcinoma vasocelular cuando se llega a la edad adulta. Las glándulas sudoríparas también pueden causar tumoraciones cuando se obstruye sus túbulos de desembocadura. En este caso se llaman siringomas. Eh, Estas lesiones, como ustedes ven, son pequeñas, generalmente se ubican en las zonas del tejido laxo, pueden medir de entre 1 hasta 3 milímetros y se ubican en los párpados, en el tórax, en las axilas, en el cuello.
igualmente, como ven acá, esta tumoración nodular corresponde a un poroma ecrino. La característica principal de esta lesión es que, aparte de ser nodular, tiene como un collarín de queratina en sus bordes, que es característico de esta lesión. Y tiene un contenido sanguinolento. En este caso es importante considerar el diagnóstico diferencial con el melanoma acrómico maligno. ¿Por qué acrómico? Porque no tiene pigmento, como ustedes ven, ¿ya? Y con el botriomicoma también es un diagnóstico diferencial que hay que hacer. Una vista más próxima, miren el halo de queratina que hay alrededor. Y los cilindromas son lesiones también nodulares que no tienen una causa específica, pueden ser múltiples, como vemos acá en la piel cabelluda de esta paciente, ¿ya? En algunos casos se puede acumular y se puede tener un aspecto medio amamelonado. Las tumulaciones son lisas, como ustedes notan, a diferencia del anterior que hemos visto del adenoma senil. Y puede estar también acompañado de telangiectasis, aunque acá en la imagen no se nota. Y yendo ya a otro tejido más profundo, podemos encontrar los tumores del tejido conectivo. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un histiocitofibroma. Como su nombre dice, ya tiene una consistencia fibrosa. También es una lesión nodular, como ustedes ven acá, que puede variar desde 5 a 6 milímetros de diámetro. Y se localiza pues en las extremidades inferiores. Y la superficie puede estar en algunos casos menos pigmentado. Algunos lo relacionan con picaduras de insectos también. Y como ven ustedes, tiene un aspecto medio rosáceo, entre pardo a rosáceo, ¿no? Y por su misma consistencia de fibrosis es más dura, más consistente al tacto. La misma lesión, en este caso ya vemos con otro aspecto, ven ustedes esta lesión que es media húmeda y más rojizo. ¿Por qué? Porque la piel que lo está cubriendo es más delgada. Los cuernos cutáneos, o también llamados fibroqueratoma digital adquirido, son lesiones verrucosas, especialmente en su extremo distal. Tiene relación con factores traumáticos, básicamente, y puede presentarse pues en las palmas de las manos, en la planta de los pies también. Tienen, como ustedes ven, ese aspecto de un cuerno, y en esta zona tiene el área de queratosis. Ahora, en cuanto a la cicatriz queloide, en este caso lo estamos poniendo como una tumoración, no es una tumoración, pero sí es una lesión muy importante y muy frecuente en la práctica de cirugía plástica. Y a veces ocurre de que algunos lo toman muy en broma, entonces empiezan los problemas con los pacientes. A veces no les informan adecuadamente y todo esto puede condicionar pues incluso problemas médico-legales. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito de un alto para que se despierten los que están con sueño después del almuerzo. Vamos a hacer algunas preguntas en relación a la cicatriz queloide. Eso es importante porque es frecuente en nuestra práctica. A ver, Ángela, Nicole. ¿Cuántos estadios tiene la cicatriz queloide? ¿Aló, doctor, me escucha? Sí, claro, y fuerte. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? No la escuché bien. Preguntaba, la cicatriz queloide, ¿cuántos estadios tiene? La cicatriz queloide, Sí. um, creo que
12 estadios, doctor, no estoy muy segura. Eric, Eric Jesús está. ¿Qué nos puede decir tú, Eric? No te escuchamos. Parece que Eric tiene problemas de conectividad. Pero bueno, a ver, Erich Antón. ¿Qué nos puede decir Erich? ¿Cuántos estadios tiene la cicatriz queloide? Ya, ahora se me escucha. ¿Sí? Ya, listo. Doctor, si no me equivoco, tenía 4. Si no me equivoco, no me acuerdo cuáles eran, pero creo que eran 4. Ya, Jaime, Estoy muy seguro. Jaime Lenín. Jaime Lenín. Sí, doctor, buenas tardes. Si no me equivoco eran tres, creo que era inflamación, Ya, a ver, repetilización y no me acuerdo el otro. Pero sí eran tres, me acuerdo. ya, a ver, Jaime. Soy yo, doctor, eso es lo que usted me llamó hace un momento. No, llamé a Eric, pero Jaime. Ah, sí, doctor, eso es lo que dije hace un momento. Como digo, tiene, si no me recuerdo, son tres estadios: inflamación, Ya, repetilización. ya, bueno. Entonces Eric no nos ha contestado. Katy, ¿qué dice Katy? No, doctor, yo sí le respondí, pero yo dije que creo que eran 4. No estoy seguro. Ya, 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 Después bueno. Jaime dijo que creía, Jaime dijo que eran Eran 3, que tres. dijo. Mm, ya está bien. Katy, Sí, doctor. Bueno, tengo entendido también que eran tres. El primero era inflamación, el segundo la repetilización y el tercero, no recuerdo muy bien, pero eran tres. a ver, Luis, Alfonso. Dime, Luis. Bueno, ya, entonces puedes escribir. Y entonces, ¿cuáles son? Pues, ¿cuáles son? A ver, Luis Alfonso. Mm, bueno, a ver. Milena Lisette. Sí, doctor. Em, ¿Serían dos? ¿Y cuáles serían los dos? Em, de actividad y de inactividad. Ya, Paul. Sí, sí, doctor. Dime tú, ¿cuántos estadios tiene la cicatriz queloide? A ver. Am, bueno, creo que son 3, doctor, ¿no? El de la inflamación y epitelización, si no recuerdo muy bien. Ya, Renzo. Sí, doctor. Bueno, también coordino con algunos de mis compañeros, ¿no? Porque también tengo entendido que son tres y ahí se menciona justamente la inflamación o la inflamatoria, que era la primera. Después, donde prolifera ya la parte del tejido fibroblástico y la última fase donde ya se remodela el tejido, la fase de remodelación, algo así, si mal no recuerdo. Tienen que revisar bien la clase de cicatrización, ¿ah? A ver, Rosa.
Sí, doctor, yo también concuerdo con mis compañeros, ¿no? Que está la fase de maduración, la proliferación, después va la inflamación y por último la coagulación, donde se produce la hemostasia. Bueno, la pregunta era relacionada a la cicatriz queloide. Ustedes me están hablando de las fases de la cicatrización. La cicatriz queloide tiene dos estadios bien diferenciados, como decía Milena. Uno es el estadio activo, o sea, cuando la cicatriz da sintomatología, en ese momento se considera activo. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Ya, vayan revisando. Y cuando está sin síntomas, cuando no tiene ninguna sintomatología y el signos, ni signos tampoco que molesten al paciente, se le denomina estadio inactivo. Está inactivo, no está fastidiando, no está molesto, no está en actividad. El tratamiento sí o sí se da en el estadio activo y el tratamiento es básicamente médico, no es quirúrgico. Excepcionalmente puede hacerse cirugía, pero en la fase inactiva. Se hace cirugía cuando hay problemas funcionales, de limitación funcional. En otro caso, por fines estéticos, es mejor ni mirarlo ni tocarlo, porque puede ser peor. Esto de la cicatriz queloide es tan complejo en su tratamiento que, por ejemplo, en Brasil, en Sao Paulo, está la Universidad de Sao Paulo, la USP. En esta universidad, donde tiene un centro muy, muy importante de cirugía plástica, y los cirujanos plásticos hacen maestrías y doctorados en cicatriz queloide, porque el tratamiento es a veces muy complejo y a veces es muy rebelde y a veces incluso combinando todas las técnicas habidas y por haber no se puede conseguir controlarlo y mucho menos preverlo, evitar que se presente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sintomatologías de una cicatriz queloide en estado activo? A ver, Vivian. Sí, doctor. ¿Qué síntoma? Básicamente ¿Qué su síntoma? clínica, que son firmes, que su color va a ser No, variable. espérate. Síntomas y signos. Ah, ya. La Síntomas sintomatología primero. Sí, sí, te doctor. escucho. Síntomas. Dolor, iba a haber ¿Qué más? también enrojecimiento, eritema, calor Síntomas. Ya, calor, dolor, calor, ¿qué más? y prurito. Prurito. Ya. ¿Qué signos encontraríamos, Ángela? Ángela. Ángela Nicole. ¿Qué signos encontraríamos en la cicatriz queloide? No te escuchamos. Ya, bueno, lo que vamos a encontrar, a ver, Eric, mejor no les digo para que piensen un poco. A ver, Eric, Jesús. Eric Jesús está, ¿no? A ver. Sí, pues, pero no puedes escribir si tienes problemas con el micro, Eric. Pero entonces escribe, pues. Sí, dice, pero no escribe. Jaime, Jaime Lenin.
Sí, doctor, síntomas de cicatriz keloide dijo que... Signos, los signos, ya de Ángela o Vivian creo dijo los síntomas, y los signos ¿cuáles serían? Mm, Katy, Jennifer. Sí, doctor. Bueno, podría ser el color, que sería color eritematoso, también que Ya, va a haber ligeramente una elevación, lo que va a indicar una ya, remodelación. aumento de Y volumen, ujú, aumento de volumen y, bueno, el color principalmente, ¿no? Que va a ser eritematoso. ya. Eso sería lo principal. ¿Qué más, Luis? ¿Qué puedes agregar? ¿Qué más podrías agregar como síntoma, signo? Ya, bordes irregulares, ya, claro, o sea, se va a notar que está creciendo, ¿no? Que está creciendo, que está invadiendo tejido sano. Esa es la diferencia con una cicatriz hipertrófica. En la cicatriz hipertrófica no va a haber invasión de tejido sano, pero en el caso de la cicatriz keloide sí. ¿Ya? A ver, Milena, en cuanto al tratamiento, decíamos que el tratamiento sí o sí tiene que darse en la fase activa. ¿Y en qué consiste el tratamiento? ¿Se le puede dar un corticoide tópico o crioterapia? O llegar a la cirugía también. Paul, Sí, sí, doctor. También se puede hacer lo que es la, bueno, decisión quirúrgica, ¿no? Y posteriormente en plásticas, por colgajos. ya, Y Renzo, ¿qué dice Renzo? A ver. Sí, doctor. Bueno, se pueden aplicar procedimientos de repente como eh, si de por sí la cicatrización es muy fea aparentemente, ¿no? Hablando estéticamente, se puede emplear de repente la exéresis para poder sacar esa zona de lesión, ¿no? Como mencionaba uno de mis compañeros. Y también he visto, creo que también se puede utilizar lo que sería algunas cremas, pero que no disminuyen, ¿no? Ya que de por sí tengo entendido que las cicatrices queloide no necesitan a muchos casos de tratamiento. A ver, Rosita, ¿qué dice Rosa? Rosa Mireya. Doctor, pues se podría hacer inyecciones con corticosteroides también o un tratamiento de crioterapia. También se puede utilizar el láser, he escuchado. O como ¿Qué dijo mi láser? compañero, extirpación quirúrgica CO2. Ujú. Bueno, les estaba diciendo que el tratamiento se hace en la fase activa, sí o sí, porque el paciente está con molestias, está con dolor, está con sensibilidad aumentada y lo peor es que esa lesión está invadiendo tejido sano, está creciendo. Entonces el tratamiento sí o sí tiene que darse en la fase activa y no incluye cirugía, ni siquiera láser de CO2, porque son, digamos, tratamientos agresivos que van a producir más inflamación, más reacción inflamatoria. O sea, esa cicatriz está alterada. Y si ustedes lo estimulan más, hasta el rascado estimula que crezca más. Imagínense ya una cirugía, imagínense el láser. El láser se puede usar en estadio activo, pero no el CO2, sino un láser afín a la hemoglobina, que va a actuar casi
semejante a lo que hace la presoterapia o que hace la infiltración de corticoides también, incluso la radioterapia. Lo ideal es que se haga una combinación de métodos de tratamiento. Los pilares principales que siempre se han usado en el tratamiento de la cicatriz activa es primero infiltración intralesional de corticoides de depósito como la triamcinolona. En segundo lugar, la presión local selectiva con prendas elásticas como las que usan los quemados. Y en tercer lugar, se puede potenciar todo esto con la radioterapia superficial. Estos tres pilares son fundamentales. Lo ideal es usar los tres, pero hay momentos o razones por las que no puede usarse los tres, por la ubicación de la lesión, etc. Pero lo que repito, lo ideal es usar los tres. Últimamente, como decía, se ha agregado la terapia con láser, pero con láser afín a la hemoglobina, que es el neodymium, JAK láser. Ese sí se puede usar, que también igual produce una obliteración de la microvascularidad, igual que la presoterapia, igual que la radioterapia, igual que los corticoides. De esa forma hacen que los nutrientes y el oxígeno llegue en menor cantidad a estas zonas y de esa forma la cicatriz queloide se controla o se atenúa en su crecimiento. Cirugía, ni pensar en la fase activa. En la fase inactiva podría darse cirugía, siempre informando al paciente que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hemos visto casos donde a veces los cirujanos se introducen a hacer eso y los resultados son más tristes y dolorosos. Yo tuve un caso algo parecido de un paciente que llegó al servicio de cirugía plástica pediátrica, un niño de más o menos de 12 años, con la mamá acompañada un día sábado con su uniforme de colegio, creo que debido, y la mamá ni bien antes me dice, doctor, vengo porque a mi hijo le está creciendo la cicatriz queloide del hombro. Así le digo, entonces lo examinamos y la paciente dice que más o menos un mes antes le habían empezado a crecer la cicatriz donde le habían colocado la vacuna cuando era muy pequeño. Y que le molestaba bastante y que estaba creciendo y quería quedar operada, ¿no? Pues, entonces le dije a la señora de que no era conveniente operarlo, que mejor el tratamiento iba a ser conservador, con infiltraciones de triamcinolona. Por la ubicación del hombro no se le podía dar presoterapia y por la edad tampoco era conveniente darle radioterapia. Entonces, a la mamá la convencí aparentemente, el niño estaba más motivado, a pesar que es un poco doloroso, el niño toleró adecuadamente la infiltración que en plena consulta le hice para que no se desanimara, porque es un procedimiento y eso no debería hacerse en una consulta, sino en un lugar de procedimientos, y le infiltramos. Lo cité para un mes y nunca más lo volví a ver hasta noviembre. De marzo a noviembre, habían pasado casi como 8 meses, y se aparece la señora con su hijo. Y yo le noto debajo de la camisa un bulto en la zona del hombro, y la señora me dice, doctora, la cicatriz le ha crecido más. Pero le digo, ¿por qué no ha venido usted? Entonces yo le veo, a ver, para ver, le digo, y tenía ahí un tumor de más o menos 10 centímetros de diámetro, todo con una superficie verrucosa irregular, y en la zona central se veía como un ombligo, así deprimido, así. Parecía una coliflor. Entonces le digo, ¿qué pasó, señora? Le digo, ¿por qué está así? No, doctor, me dice es que como a las 3 semanas que vine de donde usted, por mi barrio, en San Juan de Miraflores, apareció
un hospital de campaña. Yo lo llevé para que le vea el cirujano plástico que había ahí, y lo vio y lo operó. Señora, le digo, pero yo le dije que no era conveniente operarlo. Sí, pero el otro médico dijo que ya. Le examinó, dijo que ya al día siguiente lo iba a operar, le hizo sus análisis y al día siguiente lo llevé, lo operé. Le operaron, estuvo bien un mes y después le empezó a crecer otra vez. Señora, le digo, pero yo qué le dije, usted. ¿Y qué le hicieron? Ah, le sacaron un injerto de la ingle, doctor, me dice. A ver, a ver de dónde le han sacado. Tenía ahí una cicatriz con un chorizo en la zona inguinal derecha. El niño tenía 12 años tendría, 12 años. Y yo le digo, pues, señora, le ha fregado la vida a su hijo. Le digo, ¿qué le he dicho? Sí, pero es que el otro me dice, si hubiera sido un paciente particular, simplemente le hubiéramos dicho, por favor, vaya con su médico que lo ha operado. Pero como era paciente asegurado, pues tuvimos que asumirlo. Y el niño demoró casi como 4 a 5 años en todo su tratamiento, con bastante sufrimiento, con bastante dolor. Al final, tuvimos que, porque eran tumoraciones muy grandes, tuvimos que retirar quirúrgicamente estas tumoraciones intralenmente, mejoramos la zona inguinal en un 90% y la zona del hombro sí quedó casi en un 80% de mejoría. Pero después de 4 o 5 años de tratamiento permanente y seguimiento persistente. Por eso, nosotros no recomendamos retirar cicatrices queloides. No debe hacerse cirugía. En algunos casos podría indicarse una terapia ya cuando está inactivo, por cuestiones estéticas, podría, no es que debería, podría usarse el láser de CO2. Pero siempre informando al paciente que como es una agresión, va a haber inflamación y hay posibilidades de que esa cicatriz pueda crecer. ¿Entendido? Si es que, por favor, no cirugía, solo en algunos casos seleccionados y con consentimiento informado del paciente. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, Vivian, ¿continuamos? Sí, doctor. Bueno, entonces, les decía que las cicatrices queloides, si bien no es una tumoración, pero tiene ese comportamiento. Y tiene un comportamiento invasivo, como les decía también, a diferencia de la cicatriz hipertrófica, invade tejido vecino, invade tejido sano. Y el tratamiento es muy difícil. Por tiempo se activa, por tiempos puede inactivarse, como en este caso del niño. Imagínense, tiene una cicatriz desde muy pequeño y a los 12 años le empieza a crecer. ¿Por qué? Generalmente por cambios hormonales. Y así por el estilo. El embarazo también puede ser un estímulo para que una cicatriz que esté ahí se haga activo y empiece a crecer. Bueno, entonces, otra tumoración también benigna que podemos encontrar es el molusco péndulo, que como ustedes ven es una pequeña masa carnosa, ya pediculado generalmente en su mayor parte, se ubica en las zonas del cuello, de la región orbitopalpebral, las zonas de la axila, las zonas inguinales, etc. No tiene una causa específica y el tratamiento es fácil, se retira, se hace una electrofibulación y listo. En estos casos a veces no se envía a, no se envía a estas zonas al patólogo, porque a veces es muy típico de la lesión, pero mejor para asegurarse siempre enviar al patólogo. También hay una lesión nodular, como ustedes ven en la imagen, no hay una causa específica, y es el santrogranuloma juvenil. Como ustedes ven, es una lesión también papular, nodular, de un color medio amarillento, parduzco,
y se puede presentar en un recién nacido, en el lactante, pero también puede ocurrir en adultos y en niños. Los antomas tuberosos son también tumoraciones que se ubican por cúmulos, como ustedes ven, de pápulas dérmicas nodulares, de este color medio anaranjado, parduzco, y cuando uno presiona esto se pone un poco más amarillo y se ubican en los codos, en las rodillas, en la zona de flexura. También puede ver en las nalgas. Y a veces ocurren estos problemas cuando hay lesiones metabólicas como las hipertrigliceremias. En estos casos se puede ver como en la gota, por ejemplo, se ven acúmulos y se algo mamelonados que tienen un aspecto ya pues antiestético, aparte de que ya producen sintomatología, ¿no? También en los pacientes con hipercolesterolemia puede presentarse estos antelasmas, que como ustedes ven son lesiones papulares que se ubican generalmente en zonas de piel laxa, ¿no? Como en este caso en los párpados. Estos antelasmas es necesario retirarlos tempranamente porque mientras más grande, más defecto va a dejar cuando uno lo quiere retirar. Y yendo a la profundidad podemos encontrar también lipomas. Generalmente hay dos tipos de lipomas, como en este caso es una lesión circunscrita y muy definida. Aparentemente son lipomas con cápsula y hay otros lipomas difusos. Los lipomas con cápsula son un poco más fáciles de retirar y la única forma de hacerlo es con una cirugía. Es lo mejor, lo indicado, pero queda cicatriz. Entonces, a veces los pacientes, especialmente las damas, no quieren cicatrices. Una opción puede ser hacer una lipoaspiración, pero el problema de la lipoaspiración es que no vamos a poder enviar al patólogo la muestra. Ese es el inconveniente, porque no es una muestra circunscrita, no es una muestra de toda la lesión, solamente enviaríamos cúmulos de células de tejido celuloso cutáneo o de células lipídicas, ¿no? Pero no es lo indicado. Pero bueno, a veces el paciente siempre con consentimiento informado. Finalmente el paciente es el que decide, pero se le advierte que no va a haber posibilidad de hacer un buen examen histopatológico. También los músculos lisos de la cara, especialmente los piloelectores, pueden producir tumoraciones, como los leiomiomas. En este caso vemos lesiones nodulares, ya en la cara, en este caso, y también puede pasar por cualquier otro tipo de lesión. Por eso el diagnóstico definitivo es histopatológico siempre. La mastocitosis cutánea son, como ustedes ven, unas máculas eritematosas pigmentadas que pueden aparecer en el dorso del cuerpo, en el tórax. Tiene una alta relación con el rascado y con las reacciones de tipo alérgica. Y va a haber, en este caso, proliferación de mastocitos en la piel. Otro mastocitoma circunscrito, una mácula eritematosa, no tiene una causa específica, y ven como ustedes medio anaranjado, entre rojo y naranja, y aparecen pues en el niño, ¿no? Es más duro. También el tejido nervioso puede producir tumoraciones, como en este caso, las neurocristopatías o neurofibromas. Son, como ustedes ven, pueden ser lesiones únicas, pueden ser múltiples o apelotonados, como vemos acá. La característica de estas tumoraciones es que son nodulares y su consistencia es un poco blanda, ya casi como una especie de una uva. Y su contenido también es algo gelatinoso. Como ustedes ven, son lesiones nodulares. Acá vemos otra neurofibromatosis, en este caso ya con las manchas color café típicas de la enfermedad de von Recklinghausen.
pero siempre tiene sus neurofibromas y las manchas color café con leche. Otro neurofibroma, en este caso cerca a la hendidura ocular. Como ustedes ven, son máculas pigmentadas y pápulas, ¿no? Nodulares. Otra neurocristopatía, o llamada también esclerosis tuberosa de Bonneville. Miren, estas lesiones pequeñas pero múltiples, lesiones nodulares, de color rojo, rosa, y pueden estar acompañados de angiofibromas, en cuyo caso va a ser más rojo, con características sanguíneas, ¿no? Esta neurocristopatía o tumor de Cohen también puede localizarse en los lechos ungueales, como ustedes ven, lesiones verrucosas, que van a producir deformaciones en el lecho ungueal. Igualmente las neuroquistopatías en piel de zapa. Como ven, son unas placas de un color medio naranja, amarillento, ¿no? Por eso a veces le dicen piel de naranja también. Y con algunas zonas de manchas acrómicas. Y también ya estamos con estas tumoraciones de etiología vascular, como los angiomas. En este caso vemos una lesión macular vascular que parece una arañas vasculares, le llaman algunos, y esta es una proliferación de vasos sanguíneos. La diferencia es fácil, con la presión se torna pálido, se deja de presionar y se vuelve a ese color sanguíneo, ¿no? En estos casos se podría usar, por ejemplo, el láser de neodymiumab y nos causa mayor lesión. También podemos encontrar angiomas o enfermedades de Rendu-Osler en estas lesiones periféricas a la boca, al labio. También puede encontrarse en las manos, en la cara. Ya son lesiones vasculares también, ya de consistencia o de etiología vascular. Igualmente este angioma plano, gigante, diríamos, en la cara del niño, ¿no? No hay una causa específica. Felizmente, en la actualidad, con el láser de neodymium se puede atenuar estas lesiones sin necesidad de tener que hacer cirugía. Otro angioma, un poco más superficial, como ven ustedes, tiene un aspecto nodular, es el angioma tuberoso. Puede crecer rápidamente y puede producir sangrado. Puede encontrarse desde el nacimiento, pero con el tiempo pueden ir desapareciendo, reduciéndose, y en ese caso no va a ser necesario ningún tratamiento, pero si no desaparecen hay que hacer algún tratamiento que puede ser médico y quirúrgico también. Otra tumoración de etiología vascular es los angiomas subcutáneos. Ustedes ven que es una tumoración grande, pero se nota el componente vascular más o menos a través de la piel, y son lesiones nodulares también. En estos casos generalmente no involucionan, por lo tanto habría que hacer cirugía necesariamente. También podemos encontrar angioqueratoma. Como ustedes ven en estas lesiones, hay áreas de queratosis y pápulas dérmicas. Es una diferencia. Y se encuentra generalmente en el escroto, en la vulva, y generalmente son benignos, ¿no? Pueden diseminarse también a las nalgas. Y los tumores glómicos o angiomas, también producto de traumatismos. En estos casos se encuentra, como ven, en el meñique. Puede localizar en cualquier zona de la mano, o también puede ocasionar o aparecer en las nalgas, en los brazos. Tiene cierta, digamos, vinculación con lesiones traumáticas también.
otro angioma o tumor glómico. Estos tumores son dolorosos. Y llegamos al angioma. Este es un botrioxoma o también llamado granuloma piógeno. Aparecen aquellas lesiones o heridas crónicas que no cierran rápidamente, entonces el tejido de granulación en crecimiento, digamos, le gana en velocidad a la epitelización o a la cicatrización. Entonces se va a producir estas lesiones tumorales, pero es básicamente compuesto de tejido endotelial o tejido vascular, que hay que retirarlo para que esto siga cerrando por segunda intención o hacer una cirugía, ¿no? Un afrontamiento, etcétera, dependiendo de cómo se presenten las cosas. Pero siempre tener en cuenta que en este caso hay que retirar este tejido para que pueda ir cerrando esta herida, porque si no, nunca va a cerrar o va a demorar mucho más. Y puede sangrar fácilmente también. Los angiomas también podemos ver en este caso, como ustedes notan acá, son manchas de color rubí, ¿no? Pueden ser múltiples, pueden ser únicas, ¿no? Y están acompañadas de áreas de verrugas y de hiperkeratosis. También el tejido linfático puede producir tumoraciones, como en este caso. Acá ven estas tumoraciones nodulares múltiples refringentes, ¿no? Por el contenido que tienen, que es linfa. Y están acompañadas generalmente por angiomas. En este caso tienen el contenido, como ustedes ven, rojizo, o sea, de sangre. Son lesiones vesiculares, no hay una causa específica y su diámetro puede más o menos variar entre 1, 2 o hasta 5 milímetros de diámetro. El nódulo doloroso de la oreja también es una lesión que generalmente tiene relación con factores traumáticos y puede desaparecer fácilmente, pero son muy dolorosos. Entonces, en algunos casos habría que ver que no tenga una condritis, en cuyo caso habría que hacer un tratamiento médico primero y después tal vez una cirugía, pero es muy difícil. O sea, difícilmente se puede hacer una cirugía, ¿no? También el tejido tendinoso puede tener relación con tumoraciones. Por ejemplo, en este caso tenemos un pseudoquiste mucoide. ¿Ya? Acá vemos que es una tumoración nodular también, cuyo contenido es casi semejante a una gelatina. Son los típicos gangliones, ¿no? Puede salir en esta zona o también en la muñeca. Y llegamos a los tumores melanocíticos. Estos tumores melanocíticos, como su nombre lo dice, están compuestos por proliferación o una alta concentración de melanocitos, ¿no? Por lo tanto, son máculas pigmentadas que pueden ser múltiples, como en este caso, léntigos simples, y su tamaño varían de 1 hasta 3 milímetros, pueden estar conglomerados. Algunos lo consideran una lesión premaligna. También podemos encontrar las manchas mongólicas típicas de nuestra etnia. No son, como vemos, manchas o máculas hiperpigmentadas. También acá tenemos ya los nevus melanocíticos o nevus celulares. Y en este caso ya tienen pigmento. Son los nevus, son máculas pigmentadas y pueden tener también pápulas. Igual acá el nevus melanocítico y el amelanocítico. Ambos son nevus, este no tiene pigmento, por eso es amelanocítico, y este sí tiene pigmento y por lo tanto se ve oscuro. Son también lesiones nodulares circunscritas, como todo tumor benigno. Estos nevus también pueden contener vellos, en este caso serían nevus melanocíticos pilosos. Hay nevus que son congénitos, por ejemplo, en este caso se trata de nevo pigmentario congénito. Si ustedes notan, la superficie es muy discrómica.
Tienen áreas más oscuras, áreas más blancas, su borde es medio irregular. Algunos dermatólogos estos los consideran como una lesión premaligna. Entonces aconsejan retirarlo quirúrgicamente, ¿no? Existe un nevo juvenil de Splitz, como ustedes ven es una lesión nodular, no hay una causa específica. Es un nevo melanocítico, ¿ya? En pocas ocasiones pueden ser múltiples y se localizan en la cara, en extremidades, etc. Y su color, como ven ustedes, es medio rosáceo. También estamos, en este caso, los nevos azules también son considerados tumoraciones benignas. Son lesiones maculares, en algunos casos pueden ser nodulares también. Y sus bordes son nítidos. Pueden tener una área más o menos de 1 centímetro de diámetro. Se localizan en cualquier parte del cuerpo, como en la cara, los pies, pero cuando hay o se presentan en zonas, digamos, de mucho roce, es mejor a veces retirarlo porque algunos consideran que pueden malinizarse en ciertos casos, como en la palma de la mano, ¿no? En la planta de los pies. Existe el nevo de Sutton o alonevo. Este nevo son, como ustedes ven, una lesión macular con la zona central pimentada. Tiene aspecto de un huevo frito, ¿no? Por eso se le dice también alonevo. Acá tenemos una vista más próxima. También pueden presentarse nevos en los nevos unguiales en el lecho de las uñas y producen estas deformaciones en algunos casos. Son máculas pigmentadas debajo de las uñas. Bueno, eso sería relacionado a los tumores benignos periféricos, ¿no? También vamos a encontrar tumores malignos, entre los cuales el más frecuente es el carcinoma vasocelular. Le sigue en frecuencia el epidermoide y menos frecuentemente el melanoma maligno. También podemos encontrar angiosarcomas, ¿no? De estos, el carcinoma vasocelular generalmente su crecimiento es local, no causa metástasis. Es aconsejable retirarlo temprano para que no haga más daño y la reconstrucción sea más rápida, más fácil. No da metástasis, como les digo, y el carcinoma epidermoide sí puede dar metástasis por vía linfática, por vía sanguínea, pero el más peligroso es el melanoma maligno. El melanoma maligno debe ser detectado tempranamente, porque cuando ya pasa la capa basal de la epidermis, ya se considera que ha hecho metástasis, ¿ya? Por eso es importante. Y los angiosarcomas también son lesiones que a veces inicialmente pueden parecer un angioma, y generalmente no es un angioma, sino puede terminar como un angiosarcoma y que darnos sorpresas indeseables. En cuanto al melanoma maligno, hay dos clasificaciones, la de Clark y la de Breslow. La de Clark está más o menos orientado en relación a las capas de la piel. Por ejemplo, el Clark 1 se considera cuando está localizado en la epidermis, Clark 2 cuando ya llega a la lámina basal, Clark 3 cuando ya está en la dermis papilar, o sea, cada vez más profunda, el Clark 4 o en la dermis reticular y el Clark 5 ya llega hasta el tejido celular subcutáneo. Estos cuatro, de estos cuatro, el Clark 1 se considera que es una lesión básicamente, no hay puntero. El Clark 4 se considera generalmente que, bueno, a ver, el Clark 1, acá está el puntero. Bueno, el Clark 1 decía de que se considera que es curable cuando esta lesión está solamente circunscrita a la epidermis. Mientras más profundo, la curación y la sobrevida a 5 años va a ser mucho menor,
¿ya? Esto se correlaciona un poco con la clasificación de Breslow. Breslow es casi básicamente una clasificación histopatológica. Entonces el Breslow 1 es cuando está a una profundidad de 1 milímetro y así el 2 a 2 milímetros. Y de esa forma más o menos sí hay una correlación también histopatológica con la Clark. Clasificando Clark. Por ejemplo, este es un caso de una paciente con que al inicio nos impresionó como un carcinoma epidermoide, dada la evolución. Ella había sido operada muchas veces en otros lugares, incluso en cabeza y cuello le habían hecho una cirugía. Ustedes saben que cabeza y cuello es una especialidad netamente oncológica, o por lo menos básicamente oncológica. Entonces, en este caso, esta paciente venía ya después de haberse sometido a 3 cirugías. Una en un servicio de cirugía plástica y creo que 2 en un servicio de cabeza y cuello. Le hicimos una biopsia y determinamos que era un vaso celular, pero de todas formas su comportamiento no era muy típico, diríamos. Y para reconstruir tuvimos que hacer un colgajo de la zona frontal, un colgajo indiano, porque tuvimos que resecar todo esto. Imaginen, acá toda la ala nasal comprometida, igualmente en esta zona. Entonces tuvo que retirarse gran cantidad de tejido, con márgenes de seguridad. Este es el aspecto típico de un carcinoma vasocelular. Miren, ya en este caso también está un poco ya grande, diríamos, pero este aspecto perlado, brillante, es típico de un vasocelular. Y con relación a los melanomas, ¿ya? En cuanto a los melanomas, tenemos que tener bien en cuenta algunos parámetros. El ABCD del melanoma, ¿ya? En este caso, tenemos, con respecto a la A, la asimetría. Ustedes van a ver que esta lesión es completamente asimétrica, ¿ya? Si uno va a hacer una línea por acá y un cuadrante, pues no va a haber simetría en ningún sentido. Igualmente vamos a ver los bordes que son irregulares, completamente irregulares. Y en cuanto al color también, miren el color acá, son discrómicos completamente y acá con más nitidez. Tiene un aspecto feo, diríamos, ¿no? El diámetro también, si uno hace, el diámetro es distinto en sentido horizontal y en sentido vertical, etc. Está alterado. Y en cuanto a la evolución, su crecimiento es rápido y como ustedes ven, puede estar como que migra de un sitio para otro. Bueno, eso es lo que podemos acercarles para su conocimiento. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Algo que aclarar, algo que necesiten conocer, que quieran ampliar. Me sorprende que los de mi grupo no estén. No está Fiorella, no está Leoncio, no está Rosa ni Ángel. ¿Qué ahora pasó con ellos? ¿Sabes algo, Vivian? No, doctor. Bueno, pues y eso que les dije, nos vemos a las 2:40. Pero bueno, saben bastante seguridad. Bueno, entonces, Vivian, si no hay más preguntas, ¿podríamos ya dar por terminada la clase? Sí, doctor. Todo claro. Bien. Entonces, vamos a suspender la grabación.